Bueno, si quieren, vamos a empezar. Kevin, tal vez nos acompañas vos orando, para poder arrancar. ¿Te parece? Claro, claro. Ok, listo. Señor, cuántas gracias te damos por una noche más donde nos permites venir a escuchar de ti palabras de vida eterna. Sabes que estos han sido tiempos diferentes donde necesitamos más y más que tu gracia abunde en nuestras vidas. Ujú, Necesitamos cada principio como tesoros, necesitamos cada enseñanza que venga a ser esas muchas veces salvavidas para nuestras circunstancias. ujú. Y sabemos que esta noche sin duda alguna no te estás reservando nada para nosotros, por eso queremos pedirte que prepares nuestro corazón, que este tiempo sea único y exclusivamente para ti, que nuestra voluntad esté doblegada a ti también y que podamos a cada una de las cosas que vas a hablar de manera personal a nosotros, poder decirte, sí, Señor, estoy dispuesto. Ujú. Gracias por esta oportunidad. Bendice el mensaje. Prepara aún las preguntas que se van a hacer y cada una de las respuestas también. Agradeciéndote infinitamente por esta oportunidad, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este, Amigo, una pregunta, sí, perdón. ajá. ¿No ibas a hacer el stream? Ok, vamos a ver, está bien. Vamos a ver si lo puedo. Livo en YouTube. Cierto, tienes toda la razón. Vamos a. Es que no lo pude activar como coanfitriona yo. No, ok. No. Espérate porque no me está dejando. No me está dejando. Bueno, ahí va. Ahora sí. Vamos a ver si me deja. Qué raro, ¿ah? Está como que cambió un poco esto, ¿verdad, Kevin? No estoy muy seguro, no lo he actualizado No. honestamente. Pero si no lo manejamos como lo hice yo Sí, la semana lo pasada, hacemos, sí. por Sí, correcto. grabación. Sí, porque antes era bastante fácil. Sí, no me va a dejar. Ok. Parece que si hay algo con Google que él dice que tiene que ser, puede tomar 24 horas para activar la cuenta antes de continuar para establecer el live stream. Ok, eso debe ser por la actualización entonces. ¿Actualización de qué? Del Zoom que se hizo la Ok. vez pasada. Puede ser, sí. Vamos a ver. Espérate porque creo que ahí. No me voy a dejar. No, ni modo. Hagámoslo así y luego lo subimos. Ok, ok. Sí. Ok, bueno, entonces voy a colocar aquí normal. Listo. Ahí me ven ya. Eh, bueno, como les decía, es una bendición. La verdad que Dios sabe cómo trabajar en la vida de todos y para mí es un descanso poder predicar, poder hablar de Dios, poder hablar de la Biblia. Y si Jesús está cerca, pues voy a agradecerle por toda la eternidad haberme dado la oportunidad de poder hablar frente a personas de Él. Ha sido una de de las experiencias más lindas de la vida cristiana en mi caso. Pero bueno, no sé, si hay preguntas, pueden ir levantando la mano, ahí colocando en el chat. Ahí veo que hay varias. Bueno, no, todavía no. Solo saludos. Hola Lupita, ¿cómo está? Un abrazo. Don Johnny y Marianne, que dice buenas noches. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Hoy vamos a seguir con el mensaje de Juan y vamos a entrar en un pedacito de la historia de Juan, vamos a abarcar un poco lo que veníamos hablando de Juan el Bautista y luego para pasar la otra semana ya a la historia del capítulo 4.
pero vamos a ver un aspecto muy importante para todos. Ahí está Gillo con la mano levantada. Don Juan Ramón. No sé si le damos ahí chance para que pueda preguntar. Sí, adelante, puede desactivar el micrófono. Ahí estás, Juan Ramón, con el micrófono abierto. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Edgar, bueno, pasa lo siguiente, es que tenemos un grupo, un chat de hermanos, ¿verdad? Ajá, Dentro de los cuales algunos somos cristianos, eh, de diferentes iglesias y otros que no son cristianos, ¿verdad? claro. Y los que son cristianos a veces suben videos o cosas así de que Cristo me habló, Cristo me reveló. Ujú, ¿Qué podría yo hablar con ellos aparte que esto no es así? ujú, ujú. Bueno, ¿Qué les yo, podría yo decir? sí. Hoy vamos a hablar un poco del tema, de, digamos, de las discusiones doctrinales y diferencias y esto, pero bueno, lo vimos también hace 15 días, ¿verdad? La semana pasada no, porque yo no estuve, pero la anterior habíamos visto en Juan cómo hubo una discusión entre los discípulos de Juan que estaban criticando, ¿verdad? A Jesús y a los discípulos de Jesús. Y habían discusiones doctrinales. Y habíamos hablado que no meterse en ese campo es prácticamente prestarnos para la distracción que Dios no quiere, que Dios no quiere que entremos. Sí, sí, eso es lo que yo no quiero. Yo no le diría nada, simplemente los amaría, es tu familia, me decís que son primos, hermanos. No, 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 somos hermanos. Ah, ok, Algunos son cristianos y otros no. ok, pero me estás hablando de hermanos de familia. Sí, O- sí. ok, No, hermanos de la familia, sí. ok. Entonces sí, yo no me metería en ese tema. Me preocuparía por los que no son creyentes, porque imagínate un chat en donde yo tengo a personas familiares que no conocen a Cristo y hay una discusión o una diferencia dentro de un chat, ¿verdad? En donde más bien vamos a promover una mala imagen de Dios si Sí, empezamos sí. a discutir. Entonces yo no me metería en esas discusiones. Al final, Juan Ramón, el Espíritu Santo es suficiente para poder, digamos, inquietar el corazón de sus hijos, ¿verdad? A mí, Sí, yo no sí. sé ustedes, pero a mí Dios me inquieta el corazón cuando pasa algo que Dios no aprueba y yo estoy ahí tratando de justificar y decir, mi conciencia no me deja en paz, mi conciencia le pertenece a Dios y entonces Dios es suficiente para poder llamarle la atención a alguien cuando sabe que está haciendo algo que está mal. Ahora, en temas doctrinales pueden pasar años para que un creyente pueda entender algo. He visto he visto milagros, digamos, no muchos, pero sí he visto, vi el caso hace no mucho de un amigo de nosotros que él es pastor de una iglesia y resulta que la esposa de él tiene una amistad con mi esposa. Entonces, Ujú, hace un tiempo se encontraron, tuvieron una conversación de tipo doctrinal, donde Dani, mi esposa, le decía a ella, le hablaba acerca del tema de las lenguas, y hubo un choque ahí, ¿verdad? De opiniones, de que yo pienso ajá, esto y yo pienso lo otro. Bueno, en ese momento, Dani, con mucha sabiduría, se alejó de la discusión, siguió la relación con ella y se veían porque los chiquitos, tanto Nico como la hija de ellos, que tenía la misma edad, iban a un gimnasio de niños y se ujú, encontraban. Entonces, años después, bueno, Dani siempre me decía, es una iglesia grande, relativamente grande, y él con muy buen liderazgo, el muchacho. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un día se encuentran, Dani le pregunta que cómo está la familia, cómo está tu esposo, tus hijos y cómo está la iglesia. Y entonces, oiga esto, le dice el pastor, le dice la esposa del pastor, no tienes idea de lo que pasó. Y dice Dani, ¿qué pasó? Y dice, bueno, resulta, dice la muchacha, que nosotros ajá, nos dimos cuenta, oiga esto, dice, nos dimos cuenta que habían cosas doctrinales que estaban mal. Y nosotros hablamos con toda la iglesia
fueron un día y hablaron con la iglesia y le dijeron a todos, señoras, señores, muchachos, estamos tomando una decisión de alejarnos de la doctrina, porque metidos en la Biblia, orando y clamando a Dios, nos dimos cuenta que habían cosas equivocadas en ciertas cosas, y tomamos la decisión de empezar de cero. Vamos a empezar una doctrina estrictamente bíblica. Así que venimos a contarles que vamos a empezar un nuevo trabajo. El que quiera irse con nosotros, perfecto, y el que quiera seguir aquí, puedan hacerlo con alguno de ustedes que quiera tomar el liderazgo. Adivine qué pasó. Toda la iglesia le preguntó cuáles son los problemas, él se los explicó, y 3 meses después, el 90% de la gente está con él. Qué bueno. Entonces, lo único que Dios requiere es un corazón honesto. Eso es todo. Pero si el Espíritu Santo no los ha inquietado a ellos, yo no me metería. Yo lo único que haría es orar por ellos. Clamar a Dios para que Dios los guíe, para que Dios los guarde, que los prospere, que los proteja, pero que además los guíe, que les dé la sabiduría que viene de Él. Y Dios los va a inquietar poco a poco, pero no te metas en ese. Es un consejo para que no te encontres con más problemas. No, perfecto, no lo he hecho, pero Sí, quería sí. pedirte la guía antes Sí, nos toca orar. ajá. Solamente Ok, orar para que Dios los pueda guiar. Que Dios nos guíe a nosotros y que los guíe a ellos. ¿Ok? ok, perfecto, gracias. Listo. ¿Quién más? ¿Alguno más? No sé si no estoy viendo aquí las manitos, pero si hay No, no hay alguno, más. no hay más preguntas. Ok. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 31. Vamos a hablar hoy el mensaje o la idea central de hoy, y no sé si hoy habrán invitados. Me gustaría que desde ya, si hay alguna persona nueva que invitaron, que ponga ahí con la manita levantada en el chat para saber cómo estructurar la prédica de principio a fin, aunque pues vamos a hablar de los mismos temas, no vamos a cambiar temas. Ok, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a abarcar hoy? El tema de hoy tiene que ver con, dice el versículo, lo voy a leer, el 31 dice, el que de arriba viene, dice, es sobre todos. Él, el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Me voy a quedar ahí hablando, y vamos a referirnos a la diferencia entre aquel que es terrenal. Ahí está el versículo. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué pasa con los terrenales? Nosotros, los creyentes, ¿verdad? Por más espirituales que hayamos sido hoy, definitivamente mentiríamos contra la verdad de que nosotros no nos tengamos que ocupar en cosas terrenales. Siempre, siempre, todos los creyentes vamos a la Biblia en la mañana, oramos, hacemos nuestro devocional, le pedimos a Dios que nos llene de su espíritu, salimos, pero al ser terrenales nos vamos a encontrar con un sinfín de cosas que empiezan a atravesarse en el camino durante el día. Y definitivamente estamos en una vida encapsulados, diría yo, en una estructura terrenal que no podemos quitarnos. Todos los días ocurren cosas que nos ocupan, problemas, situaciones inesperadas, noticias inesperadas, circunstancias, ¿verdad? Cuánto más ahora en este tiempo, que ha sido un tiempo lleno de circunstancias en donde casi que ocurre algo cada día, o sea, ocurre algo nuevo cada día, y es algo que inquieta el corazón. Así que nosotros los terrenales nos vamos a ocupar de estas cosas, y nos preocupan algunas cosas que a Dios no le preocupan. Nuestra atención está en la tierra, en lo temporal. A Dios no le preocupa porque Dios no es terrenal. Por eso dice que el que viene de arriba está sobre todos, ¿verdad? A Él
Dios no se afana, Dios no pierde la paciencia. Para Dios el tiempo no existe, o más bien, sí existe, lo que pasa es que Él está sobre todas las cosas, incluso sobre el tiempo. Así que Dios es un ser atemporal. El que viene de arriba es sobre todos, pero también es sobre todo, sobre cualquier cosa. No existe algo en la tierra, dentro de este dominio, digamos, en donde nosotros vivimos, que esté por encima de Dios. Los problemas no están por encima de Dios, las circunstancias no están por encima de Dios, y Dios constantemente nos está enviando a través de su palabra, de su mensaje, de lo que Él dijo, ¿verdad?, acerca de sí mismo, constantemente nos está llevando a que nosotros podamos entender de qué tipo de Dios es Él. Así que son aspectos, esos aspectos terrenales, son aspectos que están sujetos al poder humano. Todo lo terrenal está sujeto al poder humano en el sentido de que nosotros estamos constantemente tratando de cambiar estas cosas terrenales, pero no está sujeto al poder de Dios. El poder de Dios está, en un sentido, dominando completamente esa capa de humanidad que rodea la tierra. Dios se va a encargar definitivamente de proveernos absolutamente todo. Dios en cualquier momento, cuando Él quiera, solamente da una orden y las circunstancias por las que usted o por las que yo estoy pasando van a cambiar. Eso es definitivo. Eh, a Dios, algo importante es que a Dios no le molesta estas cosas terrenales. No quiere decir que le moleste, ¿verdad? Pueden ser justas, correctas, etcétera, pero son cosas que, que van a llamar la atención de Dios. No es que Dios ve la tierra y se preocupa o se afana. Esta circunstancia que estamos viviendo ahora, Dios ya la vio completamente. Ya conoce todos los aspectos. Ya Él tiene una visión periférica completa de la circunstancia, de las circunstancias de sus hijos también, por supuesto. Somos sus amados, somos cuidados por Él. Él sabe exactamente en el momento exacto de cuándo responder a un clamor, a una oración, a una solicitud de parte nuestra. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, lee nuestros pensamientos, escucha nuestros pensamientos incluso cuando estamos supuestamente desactivados, durmiendo. Él está ahí pendiente, siempre atento a cada respiración, a cada suspiro. Es increíble. Yo recuerdo cuando, bueno, ya con Constanza no pasó, pero con Nicolás sí pasó. Recuerdo que nosotros estábamos, Dani y yo, casi que pendientes porque pensábamos que Nico se iba a morir, imagínense. Qué locura. O sea, Dios trajo a Nico, fue un milagro, pero se nos metió un día que se podía morir por este asunto de lo que les da a los bebés cuando dejan de respirar en la cuna. Así que entonces Dani y yo estábamos ahí con los ojos todos rojos del sueño, viendo a ver si respiraba. Bueno, Dios en un sentido está pendiente de nosotros de esa misma forma, pero no solo de mí, sino de todos sus hijos. Dios es Dios y puede hacer este tipo de cosas. En fin, las cosas terrenales pueden impedir que yo alcance las metas espirituales en esta vida cristiana terrenal, porque aunque nuestra vida tiene implicaciones eternas y celestiales, por supuesto, la estamos viviendo en esta cápsula llamada tiempo y en donde todas las circunstancias que giran a mi alrededor, siendo temporales, Dios las utiliza para lo que es meramente eterno. Dios está moldeándonos, está tratando de alcanzar cosas en nuestra vida y está utilizando todo lo que usted se puede imaginar. Que se me dañó el carro en el camino, que se me estalló una llanta, que me enfermé, que perdí el trabajo, que no sé, que la empresa no va bien, que me pasó algo. Recuerdo hace un tiempo cuando estaba, bueno, una vez me sucedió que estaba yo precisamente, yo no sé si fue con Juan Ramón, no me acuerdo, pero estaba yo jugando tenis y entonces algo me pasó en un brazo. Me fui a ver al médico, me infiltró y ahí empezó una
una locura de tiempo de varias semanas donde tuve que estar no estuve con un yeso, pero sí estaba con el brazo, me dolía muchísimo. Y la cosa es que terminé en una sala porque me mandaron a hacer terapia con cablecitos eléctricos y todo. Y terminé en una sala y recuerdo el día cuando en esa sala estaba conversando con una de las enfermeras y le dije, mire, usted alguna vez, porque yo en la sala cuando me estaban haciendo terapia sacaba la Biblia y me ponía a leer la Biblia y la gente me veía muy raro, ¿verdad? Esto sucede ahora en este mundo cuando ven raro a una persona con una Biblia. Si hubiera sido cualquier libro no pasa nada, pero era la Biblia abierta y yo estaba leyéndola. Entonces la gente empezó como quisquillosa a ver qué era lo que yo estaba haciendo. Hasta que un día me dijo una muchacha así como que se atrevió y me dice, ¿esa es la Biblia? Digo yo, sí. Y me dice, ¿y por qué usted la está leyendo? O sea, ya la pregunta no era por qué la leía, sino quién es usted, identifíquese. Entonces yo le dije, no, pues soy un creyente, nací de nuevo hace un tiempo y estoy leyendo la Biblia. Y me dice, qué bonito. ¿Y qué está leyendo? Y entonces eso abrió una puerta y para no hacer más largo la historia, terminé predicándole a 6 personas un día en una terapia. ¿Por qué les dije? ¿A ustedes realmente les interesaría que yo les hable de esto? Y me dijeron 2, yo sí. Y las otras después se animaron. Había una señora que la recuerdo muy bien, recuerdo hasta su cara porque ella dijo, yo no sé ellas, pero yo sí quiero escuchar. Entonces terminó la terapia y como en 5 minutos les conté mi testimonio, les prediqué el plan de salvación y se convirtieron 5 de 6. Y eso fue lo más maravilloso de esa experiencia del hombro con dolor. Así que todas las cosas son apuntando al plan de Dios y el plan eterno que Dios tiene con nosotros. Esas personas estaban en la agenda de Dios, en la mía no estaban, pero Dios hizo lo que tenía que hacer para que yo pudiera toparme con esa agenda de Él, porque quien ordena y estructura nuestra agenda es Dios, no somos nosotros. Nosotros solamente lo único que estamos es reaccionando a las cosas que van saliendo y de la forma como van saliendo, pero en realidad nosotros no tenemos en nuestra mente conocimiento ni tampoco tenemos estructurado el plan de Dios. Dios es el que estructura su plan en nuestra vida. Y nosotros lo único que tenemos que hacer como hijos de Dios, como creyentes, es decirle, Dios, estoy dispuesto. Posiblemente no nos gustan algunas circunstancias, pero Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿En dónde está el plan? Y siempre el plan tiene que ver con almas. Siempre tiene que ver con lo eterno. Siempre. En medio de las circunstancias más complicadas, siempre Dios tiene un plan que es de impacto eterno, que tiene implicaciones eternas y tenemos que estar bien alertas para eso. Así que hay muchas metas terrenales que nosotros podemos tener y son justas y correctas. ¿Qué sé yo? Quiero hacer un negocio, quiero hacer un proyecto, o quiero irme de viaje, o quiero, no sé, lo que sea terrenal. O quiero tener hijos, o me quiero casar, lo que sea. Y son metas correctas, no hay ningún problema con eso. Pero algunas de estas metas, tenemos que estar bien alertas, nos van a distraer del proyecto eterno. Y ahí es donde hay que tener cuidado, para que nada se atraviese en algo que tiene que ver con el plan de Dios. Tenemos que aprender y ser sabios, pedirle a Dios sabiduría para saber discernir qué cosas son aquellas que me pueden distraer y no dejarme distraer para poder seguir el camino que Dios quiere que yo siga. En la oportunidad, un ejemplo de estos metas terrenales o circunstancias terrenales que pueden estorbar al plan de Dios, lo acabamos de ver. Los discípulos de Juan el Bautista, en un sentido, no estaban de acuerdo con los discípulos de Jesús. Así que los discípulos de Jesús estaban recibiendo una crítica y ellos no sabían, siquiera los discípulos de Jesús no sabían que ya estaban hablando mal de ellos, los discípulos de Juan el Bautista. Pero desgraciadamente en el mundo cristiano, y aquí me devuelvo un poco a la pregunta de Juan Ramón, sí ocurren este tipo de circunstancias, conflictos, ¿verdad? Conflictos doctrinales. Así que aquí vamos a tener que hablar de la unidad.
ya habíamos hablado un poco de qué es lo que Dios persigue. Si bien las iglesias tienen en un sentido digamos, todas las iglesias tienen una persona que los guía, que va adelante, y vamos a tratar de salir adelante, pero también tenemos que entender que hay otras iglesias. ¿Qué podemos hacer cuando hay conflictos doctrinales? Nada. Lo único que podemos hacer es orar y apoyar. Apoyarlos orando los unos por los otros. Dice la Biblia que si hacemos esto vamos a ser sanados. Así que imagínense lo que puede suceder con una iglesia a nivel mundial que realmente viva en unidad. Imagínense el poder que tendría el evangelio en el mundo si todas las iglesias vivieran así. Pero la realidad es que el ser humano no ha aprendido a vivir así. Pero en lo que a mí respecta, tengo que hacer lo posible para vivir así. Así que no voy a criticar a nadie, no voy a juzgar nada, simplemente me voy a determinar a seguir adelante, a escuchar la voz de Dios, ser obediente con el plan individual y también como iglesia que tiene con nosotros, y vamos a determinarnos a amar a los demás, simplemente. Así que, pues, se van a dar todo tipo de cosas, todo tipo de discusiones, gente que saca versículos de contexto. Hace poco me llamó alguien que asiste a nuestra iglesia y me decía que recibió una llamada de un amigo que también estudia la Biblia y esto y lo otro, y que tuvo una discusión y me dijo que le había dicho que en Génesis estaba la prueba bíblica de que cuando Dios hizo el mundo o hizo todo lo que hay, ¿verdad? La creación en Génesis 1:1 en adelante, que Dios se había apoyado de otros dioses. ¿Y qué fue lo que pasó? Sacó de los Salmos un versículo de una forma muy peligrosa, lo medio manoseó, digámoslo así, lo trató de amoldar y lo conectó con una situación del Génesis y él estaba diciendo semejante cosa. Yo escuché eso y dije, ni le discuta, no se meta en eso, pero vamos a escuchar de todo. Para yo poder mantener este tipo de circunstancias suceden porque yo como creyente puedo caer en el error que para sostener un argumento tengo que usar mal la Biblia. Y para usar mal la Biblia, por supuesto, para justifico una cosa, pero a la vez destruyo otra de la misma palabra de Dios. Así que la unidad de la fe es donde nosotros vamos a tener que centrarnos como creyentes, como iglesia, como personas que estamos determinadas a servirle a Cristo. Así que el propósito de Dios es que no hayan ningún tipo de problemas por estas cosas. Vamos a ver, conflictos terrenales siempre van a existir. Van a existir también conflictos terrenales que no son doctrinales, pero sí son conflictos entre creyentes. Son pleitos, son discusiones, son diferencias. Yo pienso una cosa, el otro otra. O se da un problema entre creyentes en donde desgraciadamente siempre uno dice una cosa y el otro otra, y puede ser que los dos tengan razón, pero eso no puede estar por encima. La relación entre dos creyentes no puede estar por encima de la razón. La relación siempre está en primer lugar antes que la razón o antes que definir si el del problema es uno o es otro. Los problemas se van a resolver siempre sobre la base de que el amor sea el que gobierne una relación, no tener la razón. Ahora vamos a ver y vamos a hablar de conflictos individuales. Ya hablamos de los conflictos grupales, conflictos doctrinales, conflictos de opinión, y vamos a hablar del conflicto principal individual de la vida de cada cristiano. ¿Cuál es ese conflicto? El conflicto principal se llama incredulidad. Yo no sé usted qué le pasó ayer, hoy o antier, pero casi en la mayoría de los creyentes, la incredulidad nos trata de meter como una zancadilla desde el momento en que nos levantamos. ¿Qué es lo que pasa? Yo hoy enfrenté incredulidad en un sentido. Tengo un problema encima que no se ha resuelto y aunque yo conozco a Dios, conozco la Biblia, conozco sus promesas, pero vienen pensamientos a mi mente en donde estoy pensando, ¿y si Dios no contesta? ¿Y si Dios no hace nada? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Y empiezo a llenarme de temor. Y ese temor puede apagar
esta, esta llama que Dios quiere que esté encendida en mi corazón. Y esta llama tiene que ver también con fe, porque fe es creer en lo que Dios ya dijo en su palabra. Así que si yo permito este tipo de cosas, si yo le doy cabida a la incredulidad diariamente, definitivamente va a llegar un momento en donde yo no voy a tener la actitud correcta para ir a la Biblia y creerle a Dios. Entonces, tenemos que enfrentar esta incredulidad. Yo tengo que confiar en Dios, de acuerdo a lo que Él ya dijo. Posiblemente Dios va a traer circunstancias en donde voy a, como dice el Salmo, cuando Asaf decía, por poco resbalaron mis pies, por poco. Pero yo puedo siempre tomarme de la salida que Dios me da. No hay una tentación que no sea humana, dice Dios, y Dios va a dar junto con la tentación la salida. Pero entonces esa salida siempre me va a guiar a creerle a Dios. Siempre me va a guiar a tomarme de lo que yo soy. Soy un creyente. Yo decidí creerle a Dios de que Él me estaba perdonando y me estaba dando vida eterna para siempre. Nunca estuvo en juego mi vida en el momento que yo la acepté. Realmente estuvo en juego en un momento en donde yo ni siquiera existía, que fue en la cruz. Y en la cruz Él venció. Dice la Biblia que somos más que vencedores. Así que tenemos que confiar en Dios y no tengo otra manera de alcanzar esto, si no es confiando en lo que Dios ya dijo. Mantenerme confiado, creyendo y sabiendo que Dios va a terminar su trabajo en mi vida, sea como sea. A pesar de mí, Dios va a terminar. Todos los días enfrentamos esta batalla. La idea es que hay alguien que siempre está empujándonos a tomar nuestra vida en nuestras manos, a tomar decisiones sin consultarle a Dios, a hacer cosas en donde realmente estamos actuando por temor y no porque estamos confiados en su palabra, en sus promesas. Estamos solamente movidos por temor. Yo en estos últimos 15 días que he estado pasando por una situación muy complicada, no tienen idea y voy a explicar bien lo que voy a decir, no vayan a creer que es que me quiero quitar la vida, pero he tenido ideas suicidas en el sentido cristiano. O sea, como si Dios no está al alcance. Y he pensado que Dios, de pronto pasó por mi cabeza la idea fugaz de que Dios no va a contestar y me va a pasar algo terrible. Entonces voy a hacer esto o lo otro. Y gracias a Dios por su espíritu, porque yo voy, me acuesto, al día siguiente duermo, al día siguiente levanto con ideas frescas y empiezo a pensar, Dios, no es cierto, tú eres suficiente, tu poder es suficiente. Aunque esto para mí parece algo que no puedo superar, pero realmente tú sí lo puedes superar. Ya a mí me demostró Dios en diferentes ocasiones que estando exactamente, como dice un amigo mío, estando a 200 metros del Mar Rojo y con todos los egipcios atrás, Dios puede abrir el Mar Rojo. Así que yo lo comentaba también un día de estos en mi grupo de discipulado, que estaba dando la vuelta número 5 de las murallas de Jericó y que ahorita ya casi sacaba las trompetas. Pero Dios es fiel. Dios definitivamente no nos va a fallar. A pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Y Él simplemente está esperando el momento para salir a nuestro encuentro. Y aun cuando nuestra cabeza dé 1000 vueltas, que no sabemos cómo salir de una situación, Dios es fiel. Y Dios ya tiene controlado toda nuestra vida porque Él asumió el control de nuestra vida el día que se la entregamos. Y no nos hemos podido salir de su mano. Así que voy a contar algo acerca de Juan el Bautista que a mí me trajo una gran enseñanza. Y es que Juan el Bautista, al final de su vida, también luchó con incredulidad. Imagínense que existen muchísimos planes, ¿verdad? Creyentes en la Biblia, pero el plan de Juan el Bautista estaba bastante definido. Desde el Antiguo Testamento estaba definido. Juan el Bautista prácticamente desde Isaías, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a leer unos pasajes, pero ya él sabía a lo que iba a venir, ¿verdad? Él iba a venir a anunciar nada más y nada menos que al Mesías. Y
bueno, yo quisiera que antes de que entremos en el ejemplo, nos pongamos a pensar qué es lo que quisiéramos que pusieran como epitafio en nuestra tumba un día. Analizando, ¿verdad? Yo siempre recuerdo la frase de Pablo cuando él decía que él quería terminar la carrera con gozo. A mí me gustaría, si tuvieran que poner una frase en mi tumba, si es que tengo una tumba, si no es que viene Jesús y nos vamos con él en el arrebatamiento, pero me gustaría que alguien colocara, terminó la carrera con gozo, ¿verdad? La verdad, nosotros deberíamos vivir por esto, viviendo la vida con gozo todos los días, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, por más grandes que sean. No deberíamos tener ningún otro objetivo más que llegar a la meta así, a terminar en el último suspiro de esa manera, llegar como Dios planeó. Juan el Bautista, ¿por qué pasó por esta situación de incredulidad? En Malaquías 3:1, lo vamos a colocar ahí. Ya como les decía antes, Juan el Bautista podía incluso leer desde pequeño las escrituras y encontrarse con aquellos pasajes que lo describían a él. Imagínense, Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, dice, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, dice, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya desde ahí lo venía anunciando. Lo anunció también Isaías 40, Isaías 43. Vamos a buscarlo. Dice, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, yo me imagino que tanto Malaquías como Isaías, si Dios ya venía anunciando cuál era el ministerio de Juan el Bautista, él tenía que preparar al pueblo para el momento más maravilloso de la historia, uno de los momentos más maravillosos de la historia, y era el encuentro con el Mesías, presentar al Mesías, para que cuando el Señor viniera, Él estuviera listo para decir, es véanlo, se los presento, aquí está, es tangible, no es una historia más, no es una promesa sin cumplir, es algo tangible. Pero entonces Juan el Bautista ya en este momento está en la cárcel y resulta que llegan a sus oídos noticias, ¿verdad? Acerca de lo que está sucediendo. Obviamente, Juan el Bautista ya sabía que las probabilidades de salir de esta cárcel vivo eran muy pocas. Tenía casi 34 años y en este momento empieza a tener dudas sobre lo que él mismo había hecho. Él empieza a dudar y empieza a experimentar incredulidad en la cárcel. Y él empieza a cuestionarse de alguna manera en cuanto a la persona de que si realmente identificó al que tenía que identificar como el Mesías. Él empieza a pensar, ¿habrá sido de verdad el Mesías, Jesús? ¿O será que me equivoqué? ¿Y será que voy a llegar con mi currículum manchado al cielo? Porque las probabilidades, ya les digo, de morir eran muy altas en esta cárcel. Pero él empieza a experimentar esta incredulidad. ¿Por qué empezó a dudar? Bueno, porque Dios no le dio tantas pistas, solamente le dio algunas. Dentro de esas le dijo, bueno, aquel sobre el cual descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías. Pero él empezó a dudar ahí. Cuando estaba ahí, en esta duda, en cuanto al señalamiento y en cuanto a manchar su currículum, mandan a llamar a los discípulos, ellos llegan y Dios, increíblemente, ¿verdad? Jesús, en lugar de reprochar la conducta de Juan y de decirle, Juan, qué bárbaro, ¿cómo vas a dudar de mí? ¿Cómo se te ocurre?
En lugar de eso, Jesús le manda un mensaje a Juan el Bautista. Y otro detalle importante de Juan es que Juan, entre todos los hombres que han puesto sus pies en la tierra, ningún hombre ha sido como Juan el Bautista. Él fue mayor en cuanto a lo que su vida se refiere, en su relación con Dios. Pero Jesús dijo, ¿verdad?, que en el reino de los cielos, hasta el más pequeño de sus hijos iba a ser mayor que Juan el Bautista. Imagínense qué misericordia con nosotros. Pero Juan recibe la noticia de parte de Jesús y Jesús le dice, vayan a decirle a Juan lo siguiente, que los ciegos ven, que los sordos escuchan y que el evangelio está siendo predicado a todos los hombres. Así que nosotros somos tan terrenales que tenemos luchas como cualquier otro. En Juan el Bautista lo podemos ver. Nosotros también dudamos. Yo no sé usted, pero hace algunos años a mí se me cruzó por la cabeza, ¿y será cierto todo esto? ¿O será cierto esto de que ahora soy creyente y me va a ir muy bien? Claro, lo que pasa es que en los términos en los que yo estaba pensando de que me iba a ir bien, eran por supuesto mis planes, pero Dios tenía planes mejores. Por supuesto que todo es para bien. Por supuesto que la historia termina bien. Y los planes de Dios son maravillosos, son increíbles. Y la forma como Dios sale al encuentro nuestro en los problemas es impresionante. Cómo Él está conquistando nuestro corazón constantemente cuando Él contesta algo, cuando nos saca de una situación de una manera increíble. Increíble para nosotros, por supuesto. Pero lo más bonito de esta circunstancia que vivió Juan el Bautista es que nosotros, como Juan, que tenemos luchas por incredulidad, que a veces esta incredulidad nos desanima como hijos de Dios. A veces también nos desalienta y queremos abandonar los proyectos espirituales porque no tenemos fuerzas, porque posiblemente llegará momentos en donde los problemas están ahogando nuestra fe y nosotros ya no queremos. Y simplemente tomamos la decisión de decir, bueno, ¿yo qué le voy a decir a esta persona si yo estoy tan mal como creyente? Si me cuesta creer en la Biblia, me cuesta creerle a Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar yo de salvación a este otro si yo estoy peor como hijo de Dios? Pero bueno, esa incredulidad, solo para que tomen nota, esa incredulidad que podemos estar viviendo en algún momento de nuestra vida, quiero decirles que no afecta absolutamente en nada de la forma como Dios nos ve. Él, en el momento que nos adoptó como sus hijos, Él decidió amarnos y amarnos de una forma sin límite, como nadie más nos va a amar nunca, como nadie más nos amó nunca. Él realmente ama de una forma que no tiene nada que ver con las fuerzas o el esfuerzo humano. Tiene que ver con una determinación divina, de un Dios que es amor. Él no es que se esfuerza por amarnos, Él es amor. Y posiblemente en los peores momentos en donde nuestra incredulidad abunda, es cuando no nos sentimos dignos para ningún proyecto de Él. Nos empezamos a desechar. Empezamos a pensar de que hemos fallado tanto, que nos hemos portado tan mal, que reaccionamos tan mal ante una circunstancia que yo ya no le puedo servir. Y eso no es cierto. Sí le puede servir a Dios. Dios todavía tiene planes contigo. Quiero decirles que cuando he pasado por circunstancias complicadas y al día siguiente me levanto, por supuesto mi vida ha ido cambiando. Recuerdo cuando yo me levantaba y yo me convertí y no estaba casado todavía, así que yo viví un tiempo de soltero siendo creyente. Así que sé lo que es ser soltero y levantarse de soltero, pero luego me casé. Entonces ya sabía lo que era ser recién casado y levantarme y ver a mi esposa. Pero ahora Dios ha ido sumando. Luego supe lo que fue levantarse con un hijo que fue una respuesta maravillosa. Y luego levantarse con una hija. Ustedes no tienen idea cómo yo estoy disfrutando mi relación con mi hija.
tan pequeña, pero ya estoy identificando sonrisas, miradas. Es impresionante, incluso hasta coquetea con su papá. Se ríe, se pone, su carita se pone como chillada porque yo me le acerco y le abrazo, le doy un beso. Pero entonces eso es increíble. Yo veo a mi alrededor en las mañanas y no puedo dejar de pensar en la misericordia de Dios. Dios no nos ha desechado. Dios está soñando con nosotros, independientemente de nuestras faltas, de nuestros errores. Él sueña con nosotros, tiene anhelos con nosotros. Más de lo que usted y yo imaginamos, Él tiene sueños y anhelos y tiene planes. Dice la Biblia que tiene planes de bien y no de mal. Así que la Biblia dice que nada cambia en nuestra relación que Dios tiene con nosotros. No existe nada. Desde el día que invitaste a Jesús en tu corazón, es verdad que posiblemente nosotros sí podemos cambiar con Él, pero Él no cambia con nosotros. Él jamás podrá cambiar con nosotros porque Él siempre nos amó. Nos amó desde la fundación del mundo, desde antes estábamos en su corazón y en sus planes. Así que no hay una razón de por qué Él tenga que cambiar. En realidad, nosotros vamos siendo perfeccionados en el amor hacia Él, pero el amor de Él ya es perfecto. No tiene que ser perfeccionado. La perfección se va dando en aquellas cosas que son imperfectas y nuestro amor hacia Dios sí es imperfecto. Puede ser en algunas ocasiones incluso cuestionado por nosotros mismos, creyendo que cuando nosotros fallamos, ya nosotros dejamos de amar a Dios. Y claro, esa es una trampa, porque en realidad Dios no nos ha invitado a un amor condicional. Dios nos ha invitado a un amor totalmente incondicional. Nos desorientamos, dudamos, hay circunstancias y nuestras debilidades en ocasiones vencen esta condición increíble del amor de Dios en nosotros. Pero, como dice Juan 3, 31 y 32, vamos a poner los dos. Dice, el que viene de arriba viene, es sobre todos. Y dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con la incredulidad. Dios no tiene incredulidad. Dios es totalmente 1000%, bueno, ¿qué 1000? Millones de veces por ciento de creyente, 100% a pesar de nosotros. Él sí cree en lo que Él hizo y Él sí cree en lo que en lo que Él adoptó. Y para Él nosotros sí estamos en sus manos y podemos servirle. Pero nosotros muchas veces somos los que nos ponemos una X, ¿verdad? Y nos descalificamos y dejamos, por supuesto, de hacer lo que Dios espera que hagamos. Dice Juan 3:32, dice, y lo que vio, dice, y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Qué curioso que cuando vemos lo que pasó en el versículo 26, los discípulos de Juan, voy a leer el 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Dice, todos vienen a él. Pero en el 32 acabamos de leer, dice, y lo que vio, oyó, esto testifica, dice, y nadie recibe su testimonio. Ok, entonces, ¿quién dice la verdad? Parece que aquí hay una contradicción. Los discípulos de Juan decían que todo el mundo iba tras Jesús, pero en el momento que Juan está escribiendo, dice que el autor del Evangelio dice que nadie recibe el testimonio. Entonces, por un lado, los discípulos dicen que todos corrían hacia Jesús, pero Juan dice, no, nadie recibe su testimonio. Así que en este pasaje nos da a entender que la sociedad en general no recibió el testimonio de Jesús, pero cuando los creyentes luchamos entre nosotros, entre unos cuantos creyentes podemos tener una disputa y en realidad esta disputa se convierte en el todo de nuestra vida. Así que hay mucha gente que se queda
tropezada por este tipo de cosas, estas diferencias, y nada gira alrededor de estos pequeños grupos. En realidad, cuando pensamos en el mundo incrédulo, pensamos, bueno, yo creo que ya más o menos andamos en 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Tenemos a un mundo totalmente que desconoce a Dios, en el cual podemos ir y sembrar bien, pero muchas veces estamos perdiendo más nuestro tiempo en discusiones entre los que conocemos a Cristo que en estar poniendo los ojos en la necesidad de los que no lo conocen. Juan 3:33 dice, el que recibe su testimonio, dice, este atestigua que Dios es veraz. Así que fijémonos bien que la Biblia dice que los que recibimos el testimonio, nosotros que recibimos este testimonio, confirmamos que Dios es verdad. Todos los que volvimos a nacer, qué sorpresa que descubrimos que es verdad. Nosotros estamos constantemente descubriendo esta característica de parte de Dios. Todos los que de alguna manera empezamos a avanzar en la vida cristiana, desde que empieza nuestra vida cristiana como creyentes, empezamos a ver oraciones contestadas, milagros, circunstancias en donde Dios nos ayuda en algo o nos libra de algo. Así que cada uno de estos milagros, lo único que Dios está haciendo es confirmando esta verdad a medida que nosotros avancemos y vamos entendiendo algo, que Dios no miente y que Dios es veraz. Así que la Biblia no nos describe a ninguno de nosotros como alguien que simplemente está contando una historia, nos describe como testigos. Es la de un testigo en el tribunal de la vida. ¿Por qué en el tribunal de la vida? Porque en un sentido, nosotros, los seres humanos, estamos delante de un tribunal en donde la gente está tomando decisiones buenas o malas, cerca de Dios o lejos de Dios. Pero nosotros que hemos recibido el testimonio, somos testigos de aquellas decisiones que la gente está tomando. Por eso es tan importante. Y eso es una de las cosas que quisiera dejar hoy y apuntar más al final de la charla, de la prédica. Y es que usted y yo no perdamos el enfoque de seguir dando testimonio de aquel que nos salvó. Porque el mundo necesita tomar decisiones. El mundo necesita ser, en un sentido, estorbado o incomodado por los creyentes que estamos determinados a vivir para Cristo. No es al revés. No es que el mundo nos opaca o nos vaya a hacer sentir pequeñitos o nos vaya a hacer sentir como que estamos nosotros desubicados. Claro, si la mayoría no sigue a Dios y estamos en estos tiempos tan complicados en donde la sociedad pareciera que ellos haciendo lo malo tienen razón, eso no es cierto. Nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Jesús vive en nuestro corazón. Así que de una forma valiente vamos a tener que pararnos allá al frente y decirle a la gente, eso no es así. Usted está mal. Hace poco tuve una conversación con un hombre con la que me decía que bueno, que este asunto del nuevo orden mundial y todas estas cosas que estamos escuchando, me decía él, no le hagas caso, eso no va a pasar, eso no es así. Entonces yo le decía a él, yo creo que el que no tiene que hacer caso sos vos, porque realmente la Biblia confirma lo que estamos viendo. Es impresionante que hemos llegado a un punto de la historia en donde la Biblia se está sincronizando con lo que estamos viviendo, con lo que estamos viendo. Yo no me imagino a los creyentes de hace 100 años pensando que ya iba a ser el tiempo que dice Mateo 24. Bueno, habían algunas cosas que no se habían cumplido hace 100 años, pero en este momento absolutamente todas están cumplidas. Como para que nosotros podamos empezar a pensar de que realmente hay una altísima probabilidad que nosotros seamos la iglesia que va a ver venir a Jesús. Así que tenemos que pararnos firmes, no solamente en este sentido, sino también en el sentido de que Jesús es la respuesta, que no hay nada o nadie que sea, por más bueno que parezca un pensamiento o una filosofía, no existe nadie
en la historia que haya dicho lo que Jesús dijo de sí mismo, de que Él era Dios y que Él era el único camino para poder llegar a Dios. No hay nada más que conmueva que la oportunidad de tener la bendición y el gran privilegio de ser esos testigos, de haber recibido el testimonio y ser testigos en este gran tribunal humano. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? ¿Que Cristo está vivo o que Cristo no está vivo? Pues déjeme decirle que los problemas, las pruebas, las dificultades en las que usted y yo estamos inmersos en este momento son grandes oportunidades para hacer brillar a Dios en nosotros y para decirle al mundo que sí hay esperanza, a pesar de las cosas como están. Nosotros podemos tener gozo y paz en el corazón, cosa que alguien que no conoce a Cristo no lo tiene. Así que Él verdaderamente cambió nuestra vida y nos hizo testigos de ver una vida totalmente transformada delante de nuestros ojos. ¿Cuál? La nuestra. Nosotros ya no pensamos como pensábamos antes. Nosotros ya no reaccionamos como reaccionábamos antes. En algunas cosas posiblemente seguimos reaccionando igual, pero Dios ha cambiado nuestra vida. Vemos para atrás y vemos un montón de cadenas rotas en el camino. No es cierto que seguimos siendo los mismos. Ya no podemos ser iguales. Todo aquel que se determinó a decirle que sí, aquel día, tarde o noche, al llamado de que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si abres esta puerta yo entraré en ti, no es capaz de volver a vivir igual. Va a empezar a caminar y va a empezar a experimentar cambios, y un cambio de una libertad total en todos los sentidos. Dios nos hizo libres para poder amar, para poder perdonar, para poder hacer lo correcto y para poder elegirlo a Él como el único camino diariamente. Pero nosotros vamos a tener que comunicarle al mundo esta verdad también como testigos. Usted me dirá, Edgar, es que yo no sé testificar, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, no se preocupe. Lo único que usted tiene que hacer es hablar de lo que Él está haciendo en su vida. Usted no tiene que saberse toda la Biblia, ni tampoco tiene que haberse discipulado 10 años, 15 años para hablar de Cristo. Usted puede empezar a hablar de Cristo a partir del día que usted le conoció. Puede ser que usted se salvó hace una semana o 2 semanas, pero anímese, atrévase a hablar. No sea un creyente pasivo, sea un creyente que valientemente puede abrir su boca y decirle a la gente, ¿sabe qué? Dios lo ama, Dios quiere cambiar su vida, Dios tiene un plan con usted, pero usted va a tener que empezar por entregarle su vida para que Él empiece a actuar de manera maravillosa en usted. Pablo le pedía a los creyentes de Éfeso que oraran por él. Pablo les decía, oren por mí, para que cuando yo presente a Cristo, lo presente con una claridad y de una forma como la que Dios planeó siempre. Así que el mayor reto que tiene la iglesia hoy es dar testimonio de aquel que los salvó a ustedes. Dar testimonio de la verdad, presentar a Jesús claramente, presentar la cruz claramente, la resurrección y presentar una vida victoriosa. Y no me refiero a dejar de tener problemas, porque de eso no se trata la victoria. La victoria se trata de cuánto Dios ha logrado botar en tu vida de estructuras, de cosas equivocadas, de pensamientos, de depresiones, de tristezas, de cosas que gobiernan tu vida. Pero si ya eres creyente, de seguro Dios ya empezó a trabajar. Así que solamente es cuestión de tiempo. Juan 3:34 dice así. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No tiene límite lo que Dios hizo a través de Jesús. Así que todo lo que nosotros escuchamos de la boca de Jesús, en realidad venía, según lo que aquí dice, de Dios Padre. No quiere decir que no estaba en el corazón de Dios Hijo, pero en el corazón de Dios Hijo se hicieron realidad todas las cosas que estaban en el Padre. Y todo lo que está en su corazón de Dios Padre y Dios Hijo, el Espíritu Santo lo hace posible ahora en nosotros.
Él es el que se encarga de hacerlo realidad en nuestra vida. Así que Dios te invita a que vivamos una vida correcta, una vida en luz, una vida en obediencia, de manera que podamos realmente reflejar. Y aunque este versículo está hablando de Jesús, cuando dice que porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Él fue enviado para vivir en nuestro corazón. Así que nos va a tocar hablar y testificar de las palabras de Dios, hablar de Jesucristo. Entonces, el hecho de enfocarnos y afirmarnos en este propósito nos va a ir abriendo puertas, nos va a ir abriendo oportunidades y Dios va a empezar a conquistar nuestra voluntad y nuestro corazón. Y usted y yo vamos a ver cómo muchas cosas se van a quedar en el pasado y vamos a empezar a ver realmente esa vida maravillosa y esa vida victoriosa. Algo importante, vamos a avanzar hasta el 35. Vamos a ver qué dice el 35. Y bueno, y la oportunidad también de prepararnos para poder servirlo cada vez mejor. Para eso, el discipulado, la enseñanza, el hecho de que ustedes se sometan a una persona que va adelante, que les pueda guiar y enseñar todo el tiempo posible, es maravilloso. Un día de estos estaba recordando cuántas veces, cuántas noches, tardes o mañanas tuve la gran oportunidad de sentarme a ser discipulado, a entender, a que Dios pudiera golpear mi corazón cada vez que yo estaba ahí sentado. Y ha sido una experiencia y una aventura maravillosa. Entonces, no pierda la oportunidad. Si usted no se está discipulando, hágalo pronto. Hágalo pronto porque tampoco queda mucho tiempo. Pero no importa si es mucho o poco lo que usted va a hacer. Pero para Dios, aun cuando sea poco, es una gran oportunidad que usted le está dando a Dios para reconstruir su vida, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Y Dios va a empezar a sembrar y usted va a empezar a ver los frutos de esa siembra. Así que vamos a leer Juan 3:35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si ustedes ponen atención, todo en este versículo está en presente. Dice, el que cree ya tiene vida eterna. Esta vida que usted y yo disfrutamos y gozamos, y que no se goza absolutamente, no por culpa de Dios, precisamente por culpa de las cosas terrenales. No gozamos como Dios planeó que gozáramos la vida cristiana y esta vida eterna. Y como les decía al principio, aunque nosotros estamos viviendo en una vida terrenal, temporal, pero ya estamos viviendo cosas eternas. Este tiempo de poder abrir la Biblia y de poder empezar a estudiar la palabra de Dios es eterno. El fin de semana pasado estaba yo ahí, me fui a un lugar lejos de la capital, estaba solo en un lugarcito así, en una piedra, me fui a la montaña y estaba yo, me llevé la Biblia, me fui a caminar y abrí y empecé a leer y estaba pensando, Dios, qué maravilla de tiempo, porque siempre está el celular, siempre está el trabajo, las cosas temporales, pero qué maravilla poder sentarme y decirle, Dios, yo necesito que hables a mi corazón hoy, necesito que me golpees, necesito que conquistes mi voluntad, dime qué hacer, y poder abrir la Biblia en esos términos es maravilloso. Así que a veces somos tan terrenales que solamente hacemos cosas terrenales y por supuesto nos comportamos como terrenales. Esa vida, yo no sé qué estarás pensando de qué vas a hacer el día que llegues al cielo, pero el día que llegues al cielo, todo lo terrenal, todo, absolutamente todo, se quedó en la tierra. No vas a poder llevarte nada. No vas a poder recordar absolutamente nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dentro de los planes que yo tengo, cuando llegue por primera vez al cielo, ya no va a haber ningún pensamiento, ni conducta, ni estorbo, ni nada que nos impida correr. Yo no sé si va a haber una fila, no sé si va a haber
algo que me estorbe en mi caminata o en mi carrera en la búsqueda de Jesús, pero estaba pensando en la canción esta, hay una canción que dice como que se abraza, ¿verdad? A los pies de Cristo. Qué maravilla poder correr y abrazarnos a Él y poder expresarle nuestra gratitud por la vida que nos permitió vivir y por la vida que vamos a vivir en la eternidad. Y por supuesto por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Infinito agradecimiento. Vamos a tener una eternidad para poder agradecerle de una manera infinita y sin límite, sin ningún estorbo, como decíamos. Así que nosotros no es que estamos en el futuro a punto de disfrutar la eternidad. La eternidad ya la tenemos. La eternidad empezó el día que usted y que yo le dijimos que sí a Cristo para que entrara en nuestro corazón. Solamente que lo terrenal nos impide disfrutar esta eternidad. Pero tenemos que estar concentrados. Tenemos que realmente dedicar nuestra vida a manifestar a aquel que nos dio la vida eterna, a aquel que ganó la vida eterna por nosotros en esa cruz. Esa es una de las formas de cómo lo temporal y lo terrenal va a empezar a minimizarse. Es posible que este asunto de la vida eterna, por supuesto, en el momento de la muerte, ¿verdad? No sé si has pensado en la muerte también en algún momento, pero en ese momento que Dios decide que partamos de esta tierra, por la razón que sea, la verdad que ahora hay tantos peligros, el coronavirus, no sé, la economía incluso, lo que sea, pero hay demasiados peligros en la tierra. Realmente, la gente hoy en día está viviendo en pánico porque piensa que va a morir pronto, pero realmente para nosotros los creyentes, la muerte es solamente el inicio de otro proyecto, del gran proyecto eterno que Dios tiene con nosotros. Así que ese proyecto eterno que fue preparado desde la eternidad para nosotros, realmente arranca el día que morimos. Así que, como dice la Biblia, dice Dios, yo quiero que ustedes estén donde yo voy a estar. Donde yo esté, asegurarles que ustedes vayan conmigo. Voy a ir, dijo él, a preparar una casa, un hogar, para que ustedes puedan partir y que cuando partan tengan un lugar donde puedan vivir eternamente conmigo. Así que, como dice este pasaje, el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Precisamente esta es la razón, el único propósito. ¿Cuál es el propósito de esta vida terrenal mientras llega la muerte o mientras llega la posibilidad de poder irnos con Él al ser arrebatados? Pues la única razón de por qué Dios te deja aquí un tiempo más no es lo terrenal. Es simplemente darte la oportunidad de vivir por lo eterno. No solamente en nosotros, sino también en todos y cada uno de ustedes. Así que me gustaría terminar la charla de hoy. Solamente vuelvo a preguntar si hay alguna persona que se haya conectado invitada por primera vez, me gustaría saberlo. Y si no, pues vamos a terminar orando de una forma muy particular hoy y diferente. Como les decía ahora, vamos a vivir para Cristo con todo nuestro corazón. Vamos a pedirle que produzca en nosotros y en los creyentes, en este tiempo que nos resta, lo más maravilloso que Dios puede hacer en nuestra vida es darnos un fuego en nuestro corazón distinto, un avivamiento por Él, un amor por Él, de tal modo que usted pueda afectar de manera positiva y de manera maravillosa todo lo que usted tenga a su alrededor, familiares, amigos, contactos, gente que nos encontramos solamente una vez, pero que podamos compartir a Cristo de una forma maravillosa. Así que me gustaría puntualizar en dos aspectos. Uno, a dar gracias a Dios por la eternidad. Dar gracias a Dios por la salvación. Dar gracias a Dios también porque ya no estamos viviendo, aun cuando vivimos en un empaque terrenal,
nuestra posibilidad de vivir por lo eterno sigue vigente todos los días. Todos los días es una gran oportunidad para darle gracias a Él. Así que vamos a orar permitiéndole, o más bien pidiéndole a Dios por este avivamiento. El tiempo es corto, la vida se está yendo muy rápido, las circunstancias en las que estamos viviendo realmente nos indican que estamos en un punto de la historia crucial, donde estamos viendo cosas, escuchando cosas increíbles, como si todo el plan de Dios y todo lo que estaba escrito estuviera calzando perfectamente en el proyecto que estamos a punto de vivir. Así que el tiempo que nos queda es valiosísimo. No lo perdamos en cosas temporales ni terrenales. Aunque vivimos en lo terrenal y vamos a ser diligentes con todo, pero no podemos vivir con la mirada puesta ahí. Entonces, a mí me gustaría orar y terminar precisamente por esto, para que Dios nos avive, para que Dios nos ponga de frente de su palabra y como nunca podamos entenderla y que eso caliente nuestro corazón y que nos lleve a un punto también de obediencia en donde nosotros vamos a clamar por un avivamiento. Ok, entonces vamos a terminar orando. Yo voy a orar. Ahí me están diciendo que la señal ha estado muy mala. Pero bueno, vamos a terminar orando. Si quieren, vamos a orar de una vez. Padre bueno, gracias Dios por darnos la posibilidad de ser tus hijos. Muchísimas gracias, Padre, por intervenir en nuestro caminar como personas terrenales cuando no te conocíamos y podernos haber topado con la verdad. Gracias por conquistarnos, gracias por rescatarnos, por hablarnos de la manera más dulce acerca de tu salvación y tu perdón. Gracias por no tomar en cuenta nuestros errores. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestro fracaso, decidiste poner en nosotros lo más maravilloso, a tu Hijo Jesús en nuestro corazón. Gracias porque aún porque somos vasos de barro, decidiste poner algo puro, santo, que es tu Hijo Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre. Te queremos pedir, Dios, que en este tiempo que resta de la vida, de tu proyecto aquí en la tierra con nosotros, puedas sacar lo mejor de tu Hijo Jesús en nosotros y que puedas avivarnos, Dios. Te pedimos por un avivamiento. Te pedimos por la iglesia, por cada creyente. Te pedimos por la iglesia también, las otras iglesias y todas aquellas gentes que te conocen, que te han entregado su vida, para que también hagas lo mismo con ellos. Guíanos, danos sabiduría en todo, por favor. Oriéntanos, muéstranos qué es lo que quieres de nosotros. Y por favor, Dios, que podamos enfocarnos en lo importante, en lo celestial, Dios, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Gracias por esta noche, gracias por este estudio del libro de Juan y gracias por presentarnos de una manera clara la diferencia entre lo temporal y lo terrenal y todo aquello que se desgasta aquí en la tierra y que realmente no tiene ningún valor en la eternidad, y nos planteas la oportunidad de poder enfocarnos en ti, Dios. Te rogamos que actúes en nosotros y que limpies lo que tengas que limpiar y que puedas conquistar nuestro corazón en todas las áreas, Dios, por favor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno. Como me estaban escribiendo que se estaba escuchando un poco mal, yo espero que la grabación haya quedado muy bien y que puedan terminar de escuchar todo ya en línea. Así Yo no que, tuve ningún problema, para mí bueno, estuvo ok, perfecto. buenísimo. Sí, seguramente alguna conexión que estaba por ahí en alguna casa con problemas. Les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga, nos vemos y pues que Dios los guarde, los cuide. Estamos comunicándonos y ahí nos vamos a ver en la oración seguramente mañana.
Abrazo a todos. Buenas noches. Chao, amigo. Gracias Igual. por todo. Buenas Gracias, noches. Edgar. Bueno, Chao. bueno. Con gusto. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, don Edgar. Buenas noches. Bueno, Edgar, Chao, don Mañana yo Edgar. voy buenas por los noches. chiles. Mañana le llevo la bandeja. Está bien. Ok. Ok. Buenas noches. Buenas Chao. noches a todos. Chao. Chao, Kevin. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Chao, amigo. Doc. Te queremos.